En esta oportunidad vamos a hablar sobre el alcohol, drogas y violencia. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Este es nuestro tema que nos tocó y somos el grupo número 5, que está conformado por Andrade Segovia Mary Belén, Dulce Soledispa Andrea Carolina, Franco Párraga de Vivón, Santisteban Alvarado Nicole Estefanía y quien habla Cedeño Reina Jorge Luis. Dentro de esta exposición y como trabajo de grupo se llegó a analizar los siguientes temas, que en este caso tenemos lo que es el índice. Siguiente diapositiva para que se pueda visualizar. Los temas que se van a tratar, primero es la introducción, luego tenemos como tema la medicina legal como apoyo en la determinación de la violencia vinculada al consumo de sustancias, como tercer punto el alcohol y su relación con la violencia, luego las drogas y también su relación con la violencia, casos puntuales, casos reales que lo determinamos en la página de la Fiscalía General del Estado, producto del consumo de estas sustancias y que conllevaron obviamente a infracciones y también delitos. Por último, la conclusión y también tenemos unas preguntas para desarrollar en foro. Bien, comenzando con esta exposición, tenemos lo que es el alcohol. Bien, el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central, cuyo principal componente es el etanol o también conocido popularmente como el alcohol etílico, que presenta diferentes concentraciones según el tipo de la bebida y también su proceso de elaboración. Todo esto llevándolo también en una función principal, y es que consiste en inhibir progresivamente las funciones cerebrales, lo que en una primera etapa genera euforia, desinhibición, motivo por el cual puede confundirse obviamente con un estimulante al momento de consumirlo. Pero en realidad hay que centrarlo en que esto también produce una disminución del autocontrol de la persona, de la memoria, también de la capacidad de razonamiento claro, además de alterar la coordinación y el comportamiento de la persona. Es por esto que, por lo general, cuando uno consume alcohol, pues llega a tener diferentes comportamientos. También el consumo excesivo del alcohol también tiene efectos en el organismo en general, pues puede elevar lo que es la presión arterial, acelerar la frecuencia cardíaca y provocar vómitos o malestares físicos. Siguiente diapositiva, por favor. También como para conceptualizar y que en este trabajo grupal se llegó a analizar los diferentes términos, tenemos de que la droga es toda sustancia química con actividad farmacológica en el sistema nervioso central que se consume por los efectos placenteros que producen durante el, el momento que llega a consumir la persona, también conocidos como efectos buscados, los cuales actúan como reforzados positivos al generar un estímulo agradable dentro de la persona. Sobre todo que esto impulsa además el que la persona se sienta obligada a repetir su uso. Aunque la intensidad de dicho refuerzo cambia dependiendo la sustancia, porque hay que dejar algo en claro, tener algo en claro y tener algo en cuenta, y es que no todas las sustancias, no todas las drogas son iguales y su reacción va a depender de esto. También el consumo continuado puede generar dependencia mediante el refuerzo negativo, manifestando también lo que son el síndrome de abstinencia, aumentando la frecuencia de la dosis. Es por esto que las drogas alteran también los neurotransmisores y los circuitos cerebrales, provocando también los cambios emocionales y la percepción de sí mismo y del entorno, similar a la droga, pero con un, digamos, alto voltaje. Esto también afecta lo que es la conducta, a la salud individual, también teniendo en cuenta de que tiene una repercusión en la responsabilidad legal y social de la persona, pues su consumo puede relacionarse con delitos, infracciones y también la necesidad de las medidas de control. Siguiente, por favor. Y esto conlleva a lo que voy a tratar ahorita, que es la violencia. Es por esto que también la Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso intencional de la fuerza física o del poder, perdón. También una forma amenazante o real contra uno mismo, puede ser otra persona o contra un grupo o comunidad,
que ocasione una alta probabilidad de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, alteración e incluso la privación. Esta definición, que lo hace un organismo internacional y que popularmente se lo conoce, enfatiza la intencionalidad y amplía también el concepto al incluir actos derivados de las relaciones de poder que puede llegar a existir. Bien, tenemos a la medicina legal y su relación con el alcohol, drogas y violencia. Para esto es importante analizarlo desde el punto académico que dentro de las aulas de clase hemos desarrollado con el docente, y es que la medicina legal se relaciona directamente con estos fenómenos sociales, porque principalmente constituye la disciplina que, al unir la medicina con el derecho, permite identificar la presencia y los efectos del alcohol o las drogas en el organismo. También valorar el impacto de la violencia en las víctimas y agresores, y aportar al sistema jurídico las pruebas técnicas y científicas que resulten indispensables para la administración de justicia en el país. Bien, tenemos ahora la medicina legal como apoyo en la determinación de la violencia vinculada al consumo de sustancias. La medicina legal desempeña un rol fundamental con la investigación y documentación en casos donde existe violencia asociada con el consumo de sustancias psicoactivas. Es por esto que en el contexto ecuatoriano esta disciplina proporciona elementos técnicos científicos esenciales para el sistema de justicia penal, permitiendo también establecer lo que son vínculos causales entre la intoxicación y los actos violentos. Es por esto que en el análisis de este grupo y mediante la información proporcionada en el libro del doctor Vargas, titulado La medicina legal, él especifica de que la pericia médico-legal constituye un medio probatorio indispensable que trasciende la mera opinión, fundamentándose, en protocolos estandarizados y evidencia científica. Es por esto que también se incluye a los exámenes clínicos y toxicológicos, ya que representan la piedra angular en la determinación de la presencia de sustancias en el organismo al momento de cometer un acto violento. Es decir, el examen clínico comprende la valoración del estado de conciencia, también los signos vitales, las manifestaciones físicas, la intoxicación y por generalmente también lo que es la alteración en la coordinación motora. Esto que conlleva a que se vaya a desarrollar un análisis toxicológico mediante diferentes técnicas que permite identificar y que más adelante se va a exponer, como cuantificar sustancias, las muestras biológicas, en sangre, orina, saliva, cabello, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, también tenemos lo que es la valoración médico-legal de lesiones en contextos de violencia vinculada a sustancias, ya que esto requiere principalmente una documentación exhaustiva y sistemática. También lo que es que el perito debe describir la ubicación anatómica, el tipo, la forma, las dimensiones, la coloración y antigüedad de cada lesión. Principalmente se generan estas lesiones en las víctimas, porque por lo general se llega a analizar de que es el agresor, el victimario, quien ocasiona estos daños, estas lesiones, mediante la influencia ya sea del alcohol o la droga. Además de que ciertas lesiones como las equimosis, los hematomas o las fracturas pueden indicar la intensidad de la fuerza empleada por el victimario, lo cual adquiere relevancia cuando se evalúa también al agresor, ya que se evidencia en las pruebas que se hacen, en las muestras, como anteriormente lo indiqué, de que verídicamente dentro de su organismo tiene las diferentes sustancias que lo llevaron a cometer este delito o infracción. Es por esto que el consumo de estas sustancias puede afectar significativamente las capacidades, porque el alcohol produce lo que es la desinhibición conductual, lo que conlleva también alterar el juicio, disminuir los reflejos, siendo incluso efectos dosis dependientes.
ya que al momento de consumir tanto el alcohol, pero más la droga, va a tener la necesidad de satisfacerse mediante este consumo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos lo que es el alcohol y su relación con la violencia. El consumo del alcohol constituye uno de los principales problemas de salud pública. ¿Y a qué se hace hincapié en que es un problema en el sistema de salud pública? Porque principalmente se llega a analizar de que al momento de consumir intervienen diferentes organismos, incluso órganos, eh, que se involucran en la afectación del mismo por las diferentes sustancias que la persona o el consumidor llega a ingerir. Es por esto que al mismo tiempo es un factor de gran relevancia para la medicina legal, ya que existe una amplia relación con las conductas violentas y delictivas. Es por esto que el alcohol actúa también como un depresor en el sistema nervioso central, modifica el comportamiento humano, así como se lo explicó anteriormente, y altera la percepción de la realidad, disminuye el autocontrol y aumenta la agresividad. Estos cambios no solo inciden en la vida social y familiar, sino que también reflejan directamente en delitos como violencia intrafamiliar, las riñas, los homicidios y los accidentes de tránsito. Y diferentes otros delitos, porque también tenemos como el femicidio. Desde luego, este informe y este análisis que se hizo en este grupo representa de manera detallada los efectos del alcohol en el organismo y también su relación con las conductas violentas que puede generar esta sustancia. Bien, también tenemos lo que es el efecto en el organismo. En la siguiente diapositiva, por favor. Y es que el alcohol generalmente, y este conocimiento científico, que es absorbido rápidamente en el aparato digestivo y llega al sistema nervioso central, donde ejerce una opción motora y el control de impulso. Desde la perspectiva médico-legal, resulta importante destacar que el grado de intoxicación etílica debido a través de la alcoholemia tiene correlación con el nivel de deterioro cognitivo y conductual, a medida de que la concentración del alcohol en la sangre va aumentando. También tenemos de que la práctica pericial, el análisis de alcoholemia, no solo permite determinar si el sujeto estaba bajo los efectos del alcohol, sino también valorar el nivel de influencia de esta sustancia en su conducta. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es el alcohol en el organismo y como se puede evidenciar, eh, hemos puesto este gráfico para determinar por dónde generalmente transcurre el alcohol y cómo es su proceso, ¿no? En punto rojo, que es el número 1, el alcohol pasa por el tubo digestivo hasta llegar al estómago. Allí se va a absorber lo que es el 20% del alcohol que se haya tomado. Luego, en el intestino delgado, se completa lo que es la absorción. Y por último, es la sangre con el alcohol la que va a circular por todo el cuerpo e incluso va a llegar al cerebro. Esto permitiendo tener otra percepción de la realidad a la persona que ingiere el alcohol y provocando así lo que son las alteraciones de su conducta. La eliminación del alcohol en el organismo, pues primero tenemos de que el hígado metaboliza el alcohol a un ritmo constante. También los riñones recolectan lo que son las sustancias resultantes que son filtradas y luego enviadas a la vejiga. Y aquí obviamente se va a almacenar la orina y por esto es que por lo general cuando se llega a consumir alcohol siempre tienen la necesidad de ir al baño, precisamente a orinar, ¿no? Siguiente diapositiva. Tenemos también lo que es su relación con el delito. Y es que la ingesta del alcohol se vincula estrechamente con las diferentes formas de violencias y delitos. En la violencia intrafamiliar, el alcohol suele actuar como un detonante que agrava los conflictos ya existentes, también potenciando la agresividad y reduciendo el autocontrol del agresor. Por ejemplo, en el caso de las
riñas o peleas callejeras. El consumo en contexto recreativo facilita que los individuos reaccionen de manera desproporcionada ante provocaciones de menores, eh, lo que va a desembocar en agresiones físicas, ya que debido a la pérdida de juicio y la reacción impulsiva frente a conflictos interpersonales, pues conlleva a que todo se salga de control. También un punto importante a tratar y que fue parte de análisis es que los accidentes de tránsito generalmente eh, tiene influencia el alcohol. Y es que la intoxicación alcohólica disminuye la coordinación motora y el tiempo de reacción, elevando también drásticamente el riesgo de siniestro, lo que convierte al alcohol en un factor decisivo en la producción de lesiones e incluso la muerte. El incremento de la agresividad es otro efecto característico del consumo del alcohol, también relacionado a la alteración de mecanismos neuroquímicos que regulan la conducta emocional. Es por esto que el alcohol incrementa la probabilidad de respuestas violentas frente a provocaciones menores, convirtiéndose en un catalizador de conflictos interpersonales y que al momento de que generalmente se conoce de que el agresor tiene dentro de su organismo esta sustancia, es principal para analizar su conducta. O sea, generalmente, y los testimonios que se rinden, es que no estaba, digamos, como popularmente se lo conoce, en sus cinco sentidos. Entonces, esto es parte también de un análisis porque no solamente se trata de que sí, cometió el delito, ok, pero ¿qué hay atrás de eso? O sea, ¿qué hubo antes? El consumo de sustancias que obviamente alteran todo su sistema. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro también de este análisis tenemos que se encontró en el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el INEC, de que se difundió en los últimos tiempos de que más de 900.000 ecuatorianos consumen alcohol, generando cifras alarmantes, porque es decir, de que 912.576 personas de 12 años y más afirmaron en esta recolección de datos que consumen alcohol. El 89.7% son hombres y el 10.3% son mujeres. También dentro de esta investigación se presentó de que el 2.5% de la población entre 12 y 18 años consume alcohol, consume algún tipo de bebida alcohólica. Y resulta también alarmante porque, ok, la cifra lleva, uno pensará de que tal vez es de los 18 años en adelante, pero genera esta encuesta que es a partir de los dos. También se resaltó de que el 41.8% de las personas que consumen alcohol lo hacen de manera siniestro de tránsito en este año, que representa el segundo trimestre, donde se evidencia de que una de las causas del siniestro de tránsito es la embriaguez o la droga, que hasta el presente año se va recopilando 603 casos en donde las causales de accidentes se encontraron en estado de embriaguez o droga, generando así una preocupación en las consecuencias de estos escenarios, ya que van a generar lo que son lesiones o incluso la propia muerte. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos lo que son también las drogas y violencia y su relación con, con estas acciones violentas, ¿no? Y es que el uso de sustancias psicoactivas es uno de los desafíos más complejos que enfrenta el sistema legal actual. Entender a fondo cómo las drogas afectan el comportamiento humano, su conexión con la violencia y los aspectos médicos legales para su detención es esencial para la administración de justicia efectiva dentro del país, ya que esta complejidad se intensifica al tener que considerar de manera integrada los factores neurobiológicos, sociales y legales. Siguiente diapositiva, por favor.
Dentro de estas clasificaciones de droga o tipos de droga, se dividen según el efecto en el sistema nervioso central, provocando alteraciones en el comportamiento que tiene una relevancia legal directa. Por ejemplo, existen drogas depresores como el alcohol, las benzodiazepinas y los opiáceos. También existen drogas estimulantes que incluyen la cocaína, las anfetaminas y las metanfetaminas. También los alucinógenos como la LSD, la psilocibina y la CPC. También existe lo que es el tipo de drogas, que en este caso sería el cannabis, conocido generalmente como la planta cannabis y que ya popularmente como la marihuana, ¿no? Y es que estas sustancias psicoactivas se dividen sus efectos en el sistema nervioso central, también provocando lo que son las alteraciones en el comportamiento de las personas, que tiene relevancia legal directa, de tal manera de que al momento de consumir esta sustancia se llega a analizar los diferentes tipos de delitos que obviamente fueron cometidos. Siguiente diapositiva. Tenemos también lo que son las drogas y su efecto. Y es que al consumir estos tipos de drogas, va a existir diferentes características. Por ejemplo, alteración del ADN, alteración en conexiones sinápticas, pérdida del control, cambios funcionales en el cerebro. También se va a disminuir lo que son los niveles de dopamina. Y es que, por ejemplo, en la alteración del ADN se alteran factores de transcripción, los genes tempranos inmediatos, las rutas de mensajeros intracelulares, ya que es en el sistema de recompensa del cerebro y obviamente esta sustancia va a generar cambios en la percepción de la persona. También lo que son las alteraciones de conexiones sinápticas. Y es que la adicción como tal cambia la fuerza de conexiones sinápticas de las neuronas, sobre todo aquellas que van a liberar y van a recibir lo que es el glutamato. Y también la afectación en las neuronas como tal. También tenemos lo que son las pérdidas de control. Y es que esta es una principal característica para que exista violencia. La pérdida de control, la pérdida de sus cinco sentidos, como generalmente se lo conoce, y es que la sustancia adictiva y los estímulos que se relacionan con ella adquieren un gran poder de recompensa que va a prevalecer por encima de cualquier otro estímulo agradable. Y por esto es que existen cambios funcionales en el cerebro y también se va a disminuir lo que son los niveles de dopamina. Y esta última hago hincapié porque es el mecanismo principal que mantiene la adicción en la liberación de dopamina, en el núcleo que va a existir cuando la droga se consume. Esto va a despertar placer en el sujeto y es por esto que cada vez se va a querer consumir más dosis, sobre todo para elevar estos niveles de dopamina y obviamente sentir placer. Siguiente diapositiva. Tenemos también lo que son los efectos que provocan en el sistema legal. Y es que estas alteraciones pueden influir en la capacidad de testimonio, la credibilidad del testimonio, del testigo y la evaluación de la responsabilidad penal, mientras que la duración e intensidad de estos efectos varían según la sustancia, las dosis, la frecuencia de uso y también las características individuales del consumidor. Es por esto que algunas sustancias pueden aumentar directamente la probabilidad de comportamientos violentos a través de sus efectos neurobiológicos y centros de control de la agresión. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la relación de las drogas más violencia, que generalmente se lo conoce como el delito, como tal, que ya se tiene una circunstancia efectiva, ¿no? Y es que algunas sustancias pueden aumentar directamente la probabilidad de comportamientos violentos a través de los efectos neurobiológicos. Es por esto que tenemos lo que son la violencia económica, la violencia sistémica, que van a influir en el comportamiento de las personas. Y es que la violencia económica primero surge de la necesidad de conseguir los recursos para mantener el consumo de drogas. Es tanto la necesidad de que el consumidor, la persona en sí, va a buscar cualquier mecanismo, primero para encontrar la droga y segundo para adquirirla. Es que este tipo de violencia es especialmente común en las drogas altamente adictivas, perdón,
como los opiáceos, la cocaína y el crack. También tenemos lo que es la violencia sistémica, y es que se origina mediante la estructura del mercado negro de drogas, donde la falta de mecanismos legales provoca y que se recurra a la fuerza para resolver sobre todo las disputas territoriales, y que el país es consciente de que generalmente esta violencia se maneja a diario. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos lo que son los aspectos médicos legales y todos estos mecanismos que conlleva a la realización de muestras, eh, como son las pruebas toxicológicas, que permiten establecer de manera objetiva la presencia de sustancias psicoactivas en el organismo y evaluar su posible influencia en el comportamiento delictivo de la persona. En estas pruebas, como al inicio lo manifesté, tenemos que se puede desarrollar en las pruebas de sangre, de orina y de cabello. De sangre, pues ofrece una medida más precisa, que es la concentración actual de droga, y son útiles para determinar el grado de intoxicación en el momento de la toma de la muestra. También su ventana en la detención es limitada a horas o pocos días después del consumo. En el caso de la prueba de orina, tenemos que es una ventana más de detención más amplia, pudiendo identificar el consumo de droga hasta varias semanas después de su uso, dependiendo de la sustancia también y del tipo de droga que el consumidor se haya metido dentro del organismo, ¿no? También las pruebas de cabello, que son herramientas más efectivas para determinar el consumo a largo plazo, con ventanas de detención que pueden llegar de los 90 días a más, dependiendo también de la longitud del cabello y de cómo eh, lo tenga la persona para la toma de la muestra, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y es que tenemos de que la violencia posee una alta concentración en el ámbito del crimen organizado. Y mediante este análisis se llegó a detallar y analizar también lo que se encontró en la página del Ministerio del Interior, y es que la violencia posee una alta concentración en el ámbito del crimen organizado, la cual se le atribuye el 94% de todos los homicidios registrados. Adicionalmente, las investigaciones forenses, que han permitido también determinar que una proporción significativa de los autores de estos crímenes se encontraba bajo la influencia de sustancias psicoactivas, al momento obviamente de perpetrar los hechos, ¿no? Este hallazgo sugiere y nos llamó la atención como grupo, ya que existe esta correlación entre el consumo de drogas y la extrema letalidad en la ejecución de los hechos violentos por parte también de estos grupos delictivos, ya que al momento de que se llegue a consumir, qué sé yo, el crimen organizado, generalmente es una fuente de ingreso para los consumidores. Y esto conlleva obviamente a que las reacciones sean tan drásticas que incluso lleva a tener lo que son efectos de violencia en otras personas. Bien, dentro y casi ya terminando con nuestro tema, tenemos lo que son los casos. Y es que analizamos como grupo los casos de alcohol y droga, que obviamente son de conocimiento público y se encuentran en los boletines de prensa de la Fiscalía General del Estado. Y es que como caso número uno tenemos el que sucedió en Riobamba, en la provincia de Chimborazo, el 27 de junio de 2022. Y me permito leer. Y es que Roberto Carlos, a bordo de su vehículo, se impactó contra un tráiler. Luego se volcó e impactó a tres automotores más. Ocasionó lesiones a tres personas e incluso la muerte de uno. Roberto es declarado culpable como autor directo. ¿Qué pasa? Y aquí hay un análisis mediante todos los datos que se explicó en esta exposición y el análisis que se hizo. Y es que según la investigación que se llegó a analizar, es que el ya sentenciado conducía en estado de embriaguez. La prueba de alcoholemia que se le hizo en su respectivo momento, pues sacó un número alto de grados de sangre, de alcohol que tenía en la sangre, ¿no? Por lo que fue aprendido. ¿Qué pasa? Que este delito nos lleva al análisis de cómo el alcohol puede incluso ocasionar lesiones y también la muerte, ya que generó lesiones en tres personas y una persona pues falleció, ¿no? En el caso número dos tenemos un caso también de drogas, incluido en el tema de violencia. Siguiente diapositiva, por favor.
Y es que esto ocurrió en Quito, en la provincia de Pichincha, el 27 de octubre del 2023. Y es que quedó intacta la sentencia condenatoria que ordena el cumplimiento de una pena privativa de libertad de 34 años, 8 meses a Enrique Héctor, ¿no? Como autor del femicidio de Jessica Andrea, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en la madrugada del 16 de abril del mismo año, Andrea terminó la relación sentimental con Enrique. Después de una fiesta, y aquí llega el análisis también, después de una fiesta que se detalló como para consumidores de drogas organizada en la casa del agresor. ¿Qué pasa? De que al no aceptarlo, hubieron diferentes discusiones y al momento de no aceptarlo en una práctica y sentirse ofendido el agresor, porque el hombre se autodefinía como mujeriego y mediante que ya estaba con la sustancia, en este caso la sustancia psicoactiva, dentro de su organismo, golpeó a Andrea con un tubo de acero y con palos, ocasionándole lesiones graves e incluso la muerte, porque esta persona murió a causa de una hemorragia interna. El médico legal determinó que el cuerpo de la víctima estaba lleno de quimosis que medían entre lo general entre 2 centímetros de diámetro y que también tenía lo que son afectaciones dentro de su cuerpo e incluso también la área abdominal, que llegaron incluso a coincidir con 25 centímetros en esa área, ¿no? Bien, como conclusión dentro de este trabajo tenemos de que el sistema jurídico ecuatoriano sigue adaptándose a estos retos, sobre todo teniendo presente del que el alcohol y la droga son sustancias que sí o sí va a estar dentro de la población, teniendo en cuenta de manera geográfica de que el Ecuador generalmente ha sido un país de paso en la droga y también un país en donde se consume mucho lo que es el alcohol. Y es que se busca también el equilibrio entre la protección social como tal y el respeto de los derechos fundamentales, así como la consideración de factores médicos, sociales, que afectan el comportamiento humano relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas. No obstante, esto también representa lo que es el verdadero desafío que va a residir en que estas reformas o adaptaciones no se limiten a un ámbito punitivo, sino que se traduzcan también en políticas de prevención y rehabilitación que minimicen el impacto del consumo en la seguridad ciudadana y el bienestar general, sobre todo teniendo en cuenta las reacciones que esta sustancia van a llegar a coincidir con los escenarios de violencia que se van a ocasionar dentro del país, ¿no? Bien, dentro como grupo sigo también a analizar y es que lo vamos a poner en práctica, son preguntas de foro. Bien, a continuación vamos a desarrollar preguntas dentro del foro sobre nuestro tema de exposición, ya de una forma más dinámica, ¿no? Las preguntas dentro de este foro tenemos dos. La primera que es, ¿cómo influye el consumo del alcohol en la aparición de conductas violentas según lo estudiado en medicina legal? No sé si tal vez nos puedan dar sus apreciaciones. Comencemos con Andrea Dulcey. Hola, buenos días. Yo creo que hay que tener en cuenta que el alcohol no siempre produce violencia, así como no todas las personas que beben van a actuar de manera violenta. Sin embargo, sí lo facilita, ya que como con toda esta investigación que hemos hecho en este trabajo grupal y según la evidencia médico-legal, el hecho de tener esta intoxicación de alcohol en el cuerpo hace que tengamos menos autocontrol de nosotros mismos y ese menos autocontrol es lo que hace que podamos actuar de manera impulsiva y violenta. Entonces, el alcohol no asegura que actuemos de manera violenta, pero sí asegura que al tener menos control de nosotros mismos, actuemos impulsivamente y podamos llegar a la violencia. Ok, perfecto.
¿Qué nos puede decir tal vez Nicole Santisteban sobre la pregunta? Hola, muy buenos días. Bueno, yo considero que, bueno, la embriaguez también puede ser un factor en lo que es distintos delitos violentos y delitos como las riñas callejeras, la violencia intrafamiliar e incluso también los homicidios se asocian a lo que es el estado de embriaguez de una persona, ya que el alcohol facilita que, o bueno, hace que los conflictos se resuelvan con agresiones físicas en lugar de que se resuelvan con lo que es el diálogo. Sí, de verdad que sí. Algo que nos tiene también que aportar Debbie Franco. Hola, buenos días. Primero, felicitar al compañero, muy buena exposición. En este trabajo, pues también hemos analizado lo que vendría siendo el nivel de alcoholemia en la sangre. Entonces, esto tiene un papel importante en cuanto eh, qué cantidad y qué concentración varía dentro de la sangre el alcohol. Y esto también dependerá de qué tan deterioradas sean las funciones cerebrales y por lo consiguiente la pérdida de juicio, el autocontrol que ya lo habíamos mencionado antes y con todo esto un desequilibrio y la probabilidad muy alta de cometer actos ilícitos. Ok. Y para terminar con esta pregunta, ¿qué nos puede también enfatizar la señorita Mary? Bien, buenos días. Bueno, con respecto a la pregunta y lo antes expuesto, considero que influye de gran medida, ya que el alcohol reduce el autocontrol y aumenta la agresividad, ya que el alcohol también deprime el sistema nervioso central, afectando la capacidad de razonar y poder controlar los impulsos. Por ello, esto hace que una persona actúe de forma más impulsiva, reaccionando de manera exagerada, tal vez ante pequeñas provocaciones, y también por ello muestre mayor tendencia a realizar actos violentos. Bien, efectivamente, teniendo como detalle todas sus respuestas, pues llegamos a la conclusión de que prácticamente el consumo de alcohol está estrechamente relacionado con la violencia, ya que altera el sistema nervioso central, disminuye el autocontrol y también lo que es que potencia la agresividad, ¿no? Bien, continuando con la segunda pregunta, ¿cuál es el papel de la medicina legal frente a la violencia relacionada con el consumo de drogas y alcohol? Continuamos con la misma compañera para ver si nos da también su punto de vista. Mary, por favor. Bien, con la siguiente pregunta yo considero que juega un papel muy importante, ya que se realizan los exámenes clínicos y toxicológicos, los cuales, como hemos podido estudiar en la medicina legal, utiliza pruebas como la alcoholemia, el análisis de sangre, la orina, la saliva o cabello, para así poder determinar si el agresor o la víctima estaban bajo efectos de alguna de estas sustancias al momento de realizar el hecho violento. Listo. Algo que tenga que compartir también Nicole Santisteban. Sí, de acuerdo con lo que dijo mi compañera, bueno, también considero que una parte importante es que eso se encarga de documentar las lesiones y la relación con la intoxicación, porque el perito médico describe lo que son las lesiones. Por ejemplo, el tipo de lesión, su ubicación, el color y la antigüedad de las lesiones. Y este de aquí las relaciona con lo que es el relato de los hechos. Y de esa manera, él permite comprobar si el estado de intoxicación influyó o no en lo que fue la violencia ya ejercida, ya que es cierto que ciertas drogas potencian lo que es la fuerza o a la agresividad. Listo. Algo que nos quiera también aportar Debbie Franco con la segunda Sí, pregunta. el papel de la medicina frente a la violencia. Digo que también tenemos que, bueno, la medicina legal también evalúa la capacidad de discernimiento del acusado, sí, del sujeto en común.
como tal. Y también es importante determinar si este sujeto tenía las facultades mentales en ese momento para comprender de la gravedad de su conducta. Esto también va a determinar cuál va a ser su responsabilidad penal y agravantes. Listo. Algo que también tenga que completar y complementar Andrea Dulcey. Yo considero que el hecho de aportar pruebas científicas a lo que son el sistema judicial en general, porque la medicina legal no solo se trata de lanzar comentarios al azar, sino que son un conjunto de informes técnicos basados en protocolos estandarizados. Y estos funcionan básicamente como prueba fundamental que ayuda a que los jueces y los fiscales puedan determinar el grado de responsabilidad penal en casos que tienen que ver con personas que están en estado de embriaguez o de droga, valga la redundancia. En efecto, bien, en este sentido, pues creo que todos coincidimos en que la medicina legal no solo aporta una evidencia científica en el proceso judicial, sino que también permite que los jueces, fiscales y las diversas autoridades que están dentro de todo este escenario tomen decisiones basadas en las pruebas objetivas y técnicas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la relación entre la medicina legal y estas acciones de drogas y alcohol, ¿no? Bien, eso sería todo con nuestro tema de exposición y como parte del grupo número 5. Muchas gracias. Ah, gracias.